Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, mi nombre es Marcelo Jorquera, sirvo como pastor en la Iglesia Conexión Vertical en la ciudad de Querétaro, en el bello México, y hasta donde estés, te mando un gran saludo. Vamos a seguir el día de hoy en Juan capítulo 4, en esta apasionante historia tan conocida por muchos y quizás por ser tan conocida pasamos a veces por alto detalles que son muy importantes. Esta historia que narra el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Hoy la porción que nos toca está en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, desde el versículo 16 hasta el versículo 30. Así es que voy a leer ahí en la Nueva Versión Internacional. Para poder entender un poco contexto, inicio la lectura en el versículo 15. Dice: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó: ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Es muy interesante en esta historia que lamentablemente se han tomado pasajes aislados para hablar de la adoración, la porción ahí del versículo 21 al 24, por ejemplo, pero se ha hablado de adoración desprovista de todo el contexto. Muchas veces se ha hablado del hecho de que Jesús parece hasta casi como dirían acá en México, como grosero, como casi mal educado, de ve a llamar a tu esposo y después le dice: muy bien, dices que no tienes esposo porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo, y termina Jesús diciendo: en esto has dicho la verdad, ¿no? Por otro lado, termina esta porción con la mujer diciendo: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Y después vemos más adelante que ella afirma que es el Cristo. Entonces es bueno tener siempre todo el contexto como para no aislarnos en esta porción y tratar de ser una interpretación y por lo tanto una aplicación también descontextualizada. Creo que hay un par de cosas importantes que tenemos que tener presente a la luz o para entender mejor esta porción. Los discípulos, como leímos al final de esta porción, estaban sorprendidos de que hablara con una mujer. Hay muchas cosas que son contradictorias. Es muy interesante ver Juan capítulo 4 a la luz de Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3 es Jesús hablando con un hombre que tenía una reputación pública intachable. Capítulo 4 es hablar con una persona que tenía una reputación que dejaba bastante que desear. En Juan capítulo 3 está hablando con un hombre judío. Acá está hablando con una mujer samaritana. El encuentro de Juan capítulo 3 fue de noche, fue privado. El encuentro de Juan capítulo 4 fue a la luz del día, al mediodía, y fue público. Ni hablar la diferencia entre judíos y samaritanos. Y lo interesante es que Jesús hace algo que de alguna manera era casi provocador desde el punto de vista social. No era bien visto que se viese un hombre hablando con una mujer menos samaritana al mediodía, sabiendo que él era maestro. Pero Jesús
no cargó con pecados culturales, entre comillas, sino él sin quebrantar la ley de Dios, se acercó a esa mujer porque, como dice el inicio de este capítulo 4, le era necesario pasar por ahí. Lo interesante, siempre me llamó la atención que cuando Jesús habla de que Él tiene un agua, ya no es el agua física del pozo en el cual ambos estaban, sino que Él le ofrece un agua que si bebe no va a tener sed jamás. Y la mujer le dice en el versículo 15, dame de esa agua porque así yo no voy a volver a tener sed jamás. Es interesante que lo que hace Jesús no es decirle, bueno, repite conmigo esta oración, ni tampoco le dice, ok, yo te voy a decir lo que tienes que hacer, sino como que abruptamente él cambia el tema de conversación y le dice, ve a llamar a tu esposo. Por mucho tiempo creí que lo que estaba tratando de hacer Jesús era poder echar a andar la mente de la mujer antes de echar a andar su boca, ¿no? Y que de alguna manera lo que quería Jesús era mostrarle su pecaminosidad. Pero este último tiempo, volviendo a leer este pasaje, Jesús creo que apunta a algo más profundo. Evidentemente una mujer que ha tenido 5 esposos y que al que ahora no tiene, o que el que ahora tiene no es su esposo, evidentemente tiene un problema muy grande. Evidentemente ha estado buscando en una relación matrimonial, ha estado buscando en un hombre todo aquello que jamás iba a poder satisfacerle. Solamente el Mesías lo iba a poder hacer. De alguna forma estoy convencido de que Jesús, más que confrontar su pecado, que si bien está incluido, lo que quiso hacer es llegar a lo profundo de su corazón, de cuál era ese tema pendiente en su vida, cuál era ese dolor, qué había llevado a esta mujer a llegar a tener 5 esposos y quizás ir uno tras otro buscando aquello que de alguna forma quizás le iba a dar seguridad, o buscando aceptación, buscando ser amada y valorada, cuando solo Cristo puede dar eso. ¿Y por qué afirmo esto? Porque cuando la mujer dice, me doy cuenta que eres profeta, el concepto es en el trasfondo judío es, ok, tú eres uno más que me señala mi pecado. Los profetas recuerdan que en el Antiguo Testamento estaban para confrontar el pecado, y el contexto de adoración surge de ahí. Porque la mujer dice, pero yo no puedo ir a Jerusalén. Yo no puedo ir a ponerme a cuentas con Dios si nuestros antepasados samaritanos adoraban ahí en Gerizim. De hecho, ellos llegaron a construir un templo en el período intertestamentario que por ahí por el año 200 antes de Cristo los judíos derribaron. Entonces, ¿cómo puedo solucionar mi problema espiritual si ni siquiera puedo ir al templo donde ustedes están? Y Jesús le dice, se acerca la hora, y esta expresión me encanta, ha llegado ya, en que si tú quieres adorar al Padre, lo puedes hacer aquí. Y la mujer dice, sí, sé que viene el Mesías. Te das cuenta que ahí la historia tiene más conexión. Y de alguna manera ella dice, cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Un comentarista menciona que de alguna manera es como, nos explicará todas las cosas, incluida todos mis problemas personales. Y qué expresión más preciosa, ¿no? Ese soy yo el que habla contigo. La mujer, cuando termina esta porción, dice que la mujer dejó su cántaro. Evidentemente, aquello que para ella era importante en ese momento ya pasó a un tema secundario, ¿no? Volvió al pueblo. Es interesante, quizás una mujer que se hubiese encontrado con el Mesías, con todo ese pasado, hubiese optado por ir a otra ciudad y empezar de cero, con todo ese pasado que cargaba, pero ella no tuvo problema. Creo firmemente que el encuentro que tuvo con Jesús le dio esa libertad que solo Cristo puede dar. Y por eso no tuvo problema en volver a su pueblo. Y ella le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Qué interesante. ¿Qué pasaría si Jesús dijera todo lo que has hecho? Quizás se nos quedaría la cara de vergüenza. Quizás diríamos, no, Jesús, no lo hagas. Pero sabes que cuando encontramos en Cristo el perdón, encontramos en Cristo la seguridad que solo nos da el ser sus hijos. ¿Sabes qué? No hay ningún problema, porque Él me conoce y eso me da seguridad, y somos capaces de que esas cosas que quizás nos importaron tanto como esta mujer,
Es muy gráfico que Juan cuando da un detalle es por alguna razón y dice claramente, dejó su cántaro, ya ahora ella está preocupada de otro tipo de cosas. ¿Y qué de tu vida? ¿No? ¿Qué sería la pregunta que te haría Jesús a ti? Si estuvieras hoy en el pozo con el Mesías y Él te dijera, ¿quieres beber de esa agua? Y tú dirías que sí. ¿Qué sería para ti ese versículo 16? Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. ¿Qué sería para ti? ¿Qué sería ese asunto que quizás ha estado dando vuelta en tu vida y que te ha marcado y quizás estás en Cristo, has creído en Él como tu Salvador, pero sigues aferrado a una situación quizás dolorosa del pasado? Solo en Cristo y solo en Él vas a poder tener el perdón y la libertad que Él puede dar. Que Dios te bendiga, sigue profundizando la palabra de Dios y de forma personal empapándote de la palabra de Dios que sigue transformando nuestras vidas.